Buenas tardes. Retornamos a este espacio de entrevistas en Ley y Educación en Acción. Me complace en presentar a un oficial altamente capacitado con maestría en Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica, licenciado en Administración, el coronel Policía Nacional del Perú, Arturo Germán Carvajal Bellido. Arturo, muy buenas tardes. Néstor, muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia, especialmente el Callao. Gracias por estar acá. Arturo, te hemos seguido en distintas entrevistas. Has estado en Exitosa, has estado en Canal B, has estado en Willax, pronto estarás en RPP, pero ese caballito de batalla que en solitario iniciaste el 2006, me parece, porque el anteproyecto del nuevo Código Procesal fue el 2004, ¿es cierto? El anteproyecto del nuevo Código Procesal Penal es del 2003. Perfecto. En esa oportunidad tuvimos una exposición que fue gestionada, llevada a cabo por el Instituto de Defensa Legal, el IDL, que junto con otras ONG estaban tratando de difundir este cambio en el sistema de justicia con la modificación del Código Procesal Penal. Ok, nosotros como operadores de justicia teníamos que aprender ese rol, pero cuando tú hablas y ya has popularizado el término, el sentido, este es el Código Procesal Penal y el sentido dice la gran estafa. Es la gran estafa, la mega estafa, hemos sido timados. ¿Por qué? Porque todos los días, coronel Carvajal, observamos liberación, mala calificación de los fiscales, podredumbre dentro del mismo sistema inquisidor. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la gran estafa, coronel Carvajal? Cuando escuchamos a los ponentes sobre los cambios que traía este nuevo Código Procesal Penal en la Administración de Justicia, nos percatamos que partía de un despropósito. ¿Cuál era el despropósito? Encomendar a los fiscales que hagan labores de investigación. Wow, labor de investigación. Cuando por naturaleza la investigación criminal la realiza el policía, el investigador, el detective o pesquisa. Encargarle esa función a quien tiene a cargo el proceso era ilógico y lo hacían con una finalidad: restarle atribuciones a la Policía Nacional para asumirla esta institución que tenía pocos años en ese entonces, que era el Ministerio Público. Y nosotros... Así es, fundado en 1981, si mal no recuerdo. Sí, ya en la Constitución aparece el Ministerio Público y tiene a cargo el proceso, pero le estaban encomendando realizar la función de pesquisa o investigador de los delitos, cuando esa labor desde siempre y en todos los países la realiza la policía. Por eso era que hace un momento decía que era algo que iba contra la razón, la lógica. Propósito, ¿no? Sí, contra la razón, contra la lógica. Y nosotros, al percatarnos que esa era la intención, hicimos las observaciones. Pero, coronel, contra la razón, contra la lógica, pero se sigue manteniendo. Y ahí los resultados, me parece, ¿no? Claro, porque esa función tan importante que es la investigación criminal, la tiene que hacer el personal especializado. Y nosotros tenemos que comprender que la investigación es un proceso de campo, es un proceso operativo.
y que han convertido los fiscales a la investigación criminal en un proceso burocrático. Investiga desde el escritorio. Los resultados han sido evidentes en cuanto al haberle otorgado a las organizaciones criminales todas las facilidades para que ellos logren sus objetivos. Si nosotros vemos la tasa de homicidios de la época en que se promulgó el nuevo Código Procesal Penal, lo comparamos 20 años después, teníamos las tasas más bajas de Sudamérica. Hoy en día esa tasa de homicidios, que estaba alrededor del 5%, ahora esa tasa ha subido al 10%, quiere decir que se ha duplicado. 10%. Tenemos más de 3.500 muertos por estas organizaciones criminales, mediante las diferentes modalidades: asalto y robo a mano armada, sicariato, y esto se ha incrementado, y el nombre del ensayo se llama La gran estafa al país, el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque engañaron a todo el país, indicándonos que con esta norma procesal la justicia iba a ser una justicia rápida y que iba a acabar con estas organizaciones criminales o delincuenciales. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Absolutamente nada, ¿no? Se hablaba de una justicia célere, de una justicia justa, vale la redundancia, pero sin embargo solamente basta observar la televisión, los datos estadísticos, el INEI, cuántos han abusado mucho de lo que es la prisión preventiva, han abusado mucho de la gente, y la cantidad enorme, hay como 35.000 sumados en todos los penales del Perú que no tienen sentencia. Y otro aspecto era que el policía de las canteras que usted procede, la policía de investigaciones, llevaba cursos como método de investigación científica. Usted ha leído a Mario Bunge, por supuesto, y eso se trasladaba a las estaciones policiales, eso se trasladaba al atestado policial, que si bien, como en todo aspecto, puede haber algún tipo de fallas, pero era mucho mejor que lo que estamos viviendo ahora, en una fiscalía que está con descrédito, en una fiscalía actual donde efectivamente todos estamos observando que está politizada. Existe en las cabezas, Arturo, de los fiscales la idea de tener el poder, pero no un poder soberano como para poder arreglar estos asuntos, estos dislates que nos contraen, sino únicamente para hacer tropezar a quien no se encuentra alineado a ellos. Por eso que la gran estafa, de verdad, si en un inicio, el 2006, 2008, que seguramente has estado en muchas comisiones, ¿no? En muchas comisiones con oficiales dignos, con oficiales policías dignos para tratar de cambiarla, no se ha podido lograr, pero sin embargo ha habido un triunfo sonado. Te has reunido con el congresista Alfredo Azurín, te has reunido con oficiales generales, también eres parte, te hemos visto en el Congreso de la República, dando tu punto de vista. ¿Nos puedes contar, por favor, cuál es el triunfo último que hemos tenido en relación a que se nos ha devuelto la investigación policial? Es importante reseñar que la población conozca que el Código Procesal Penal solo ha servido para generar impunidad. Doble impunidad. La primera es que los delitos no son esclarecidos. Los fiscales lo único que hacen es entorpecer la investigación policial. Y cuando la policía supera esta barrera, las unidades especializadas pueden poner a disposición a los integrantes de estas organizaciones o bandas criminales, impunemente los fiscales están liberando. Y no hay nadie, lo he visto al fiscal de la Nación estos días, hablando de cualquier cosa, pero no de lo principal. Los fiscales y jueces son cómplices del crimen organizado y las bandas criminales. ¿Por qué son cómplices?
¿Por qué? Porque favorecen para que ellos sigan operando, al darles libertad impunemente. No vemos hasta ahora ningún fiscal ni juez procesado por darle libertad a aquellos integrantes de estas organizaciones que han sido liberados. No funciona entonces su control interno, no funciona los controles que deben tener el Poder Judicial, el Ministerio Público en relación a tantas puertas abiertas que dejan para que salgan estos criminales, asesinos, probados, pero sin embargo, por algún motivo que no solamente es el profesionalismo de los fiscales, sino que podemos especular, salen libres. Y Arturo, tenemos ejemplos por doquier, todos los días hay ejemplos de salida de estos menesterosos a las calles, pero me parece que uno de los casos más emblemáticos es de Odebrecht, ¿no? El caso Odebrecht también podríamos, asumiendo ese título, sería la gran estafa al país. Así es. Años, alrededor de 7 años, y ningún resultado, ni siquiera económico, el resarcimiento económico de los miles de millones que todas estas personas han logrado sustraer de los fondos del Estado. Solamente una caución que pagaron algunos, no cabecillas, pero después reparación civiles para hacer las costuras del caso dentro de este forado enorme, no hay nada. Ese es el fracaso del Ministerio Público. El Ministerio Público ha hecho un acuerdo que el Congreso debería de manera urgente modificar la ley para que estos casos tendrían que ser conocidos por lo menos por la representación nacional, a fin de que no ocurra lo que está pasando, donde todos han salido libres y no hay responsables que le han devuelto su patrimonio. En lugar de haberlo incautado, todos estos fondos han sido liberados. Incluso fondos liberados. Wow. Han llegado a los temas tributarios que ellos habían cometido, estos han sido beneficiados porque ya no tienen que pagar esas infracciones. Y los testigos ocasionales como Barata ya se tiraron para atrás, ¿no? Ya no vienen, todo ha quedado en una nebulosa. ¿Qué pasó con estos fiscales llamados superhéroes? Vela, Juan Domingo. Ahora, ¿qué han representado? Su trabajo mismo, escaso, de productividad y poco resultadista, ya nos habla. Son ejemplos de fiscales que alguna vez fueron ensalzados, pero después no. Pero ahora, ¿a qué se dedica, por ejemplo, Arturo, la Fiscalía? En estos momentos está recurriendo al Tribunal Constitucional, ¿cierto, no? Para que declare la inconstitucionalidad material y formal de las reformas normativas que se han dado en su momento, ¿no? 4 decretos legislativos, el 1592, 1604, 1605 y 1611, que nuevamente la presidenta lo firmó para restituir la investigación en la policía. ¿Crees que el Tribunal Constitucional, y es una apreciación personal tuya, le hará caso a la Fiscalía? Esperemos que no, porque estas modificaciones que se han hecho son modificaciones superficiales, lo que yo denomino cosméticas, porque recién, como decías hace un momento, la Comisión de Justicia ha aprobado un proyecto de ley con 13 votos, ¿no? De 13 votos a 13 votos a favor, ¿no? 3 en contra. Los votos en contra son los 2 de la izquierda, que ya sabemos su posición, y uno de la ex fiscal de la Nación, Echaíz. ¿Qué es lo que se ha logrado? Se ha logrado aprobar para que la investigación preliminar esté a cargo de la policía, como siempre lo estuvo, y alguien puede solamente ver que la policía peruana ha demostrado a nivel internacional ser una de las mejores policías en base a su eficiencia y eficacia en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.
Así que eso es suficiente Así para es. que esta función continúe. ¿Para quién? Para el beneficio de los 33 millones de ¿Y peruanos. crees que profesionales de ley de otros países no estarán impávidos, no estarán absortos, llenos de sorpresas? ¿Así se maneja acaso la Policía de Investigaciones de Chile? ¿Así se maneja la policía en Argentina, la PTJ? Creo que escuchaste a un jurista argentino bastante renombrado manifestar su sorpresa, ¿no? Sí, no solamente argentino, pero lo que decía Ok. el año 2008, cuando recién se implementaba, en una conferencia este jurista argentino dijo, acá en la policía, hasta para ir al baño, necesita la autorización del fiscal. Mira, Lo pues. dijo con una ironía pues, propia de ellos, ¿no? Ajá. Y también en un evento que hubo en la Católica, luego de escuchar una exposición de un fiscal donde se atribuía falsamente haber desarticulado organizaciones ¿Un criminales. fiscal se atribuye a eso? Sí, se atribuía eso. Es verdad. Y resulta de que el fiscal español, que fue el que los seguía en la exposición, Ya. dijo, la verdad que me sorprende porque en mi país eso lo hace la policía. Ya, santo remedio, ¿no? Esperemos, ¿no?, de que esto siga en un avance, de que nuevamente se tengan las funciones, pero el otro problemita colateral, Arturo, es el siguiente. Las escuelas están capacitadas y están formando investigadores, porque si nosotros repasamos las mallas curriculares, efectivamente existen poquísimos cursos, y no como cuando había una escuela propia de detectives. ¿No hay alguna idea de realizar una policía, ya no de investigaciones, pero como tienen las policías civilizadas, decentes y sobre todo con resultados en varios países del mundo, dividirlas en dos, la policía civil y la policía uniformada? ¿Conoces algún proyecto? ¿Has hablado con Azurín? Existe un proyecto que se ha presentado en el cual se plantea cambiar la estructura de la Policía Nacional. Ya. La Policía Nacional estaría dividida en dos grandes campos o funciones, que sería la prevención a través de la Guardia Nacional y Ya. la investigación a través de la Policía de Investigación Criminal. Estos cambios son necesarios y urgentes para potenciar a la investigación criminal, que es fundamental Es para fundamental. combatir el crimen organizado y a las bandas criminales. En México cometieron otro despropósito. ¿Así cuál? Desactivaron la Policía Federal y hicieron la Guardia Nacional. ¿Y qué es lo que ha pasado? De que, solamente para tener una estadística, normalmente la Policía Federal detenía a 21.000 integrantes de estas organizaciones. Esta Guardia Nacional que se ha creado solamente llega a 3.000. Entonces vemos de que la labor preventiva no es suficiente para enfrentar a estas organizaciones criminales. Mira, pues, ¿no? Sí, en México se ve también que antidrogas intervienen los marinos. Los marinos, si bien tendrán una capacitación, pero la policía es la encargada de realizar todos estos operativos. Y cuando retome, tendremos nuevamente el ejercicio de conocer, el ejercicio de saber y hacer la medición precisa, qué tal se está funcionando con una investigación. Y te preguntaba sobre las escuelas, porque no hay una escuela exprofesamente dirigida a detectives. ¿Cómo así formamos, cómo así se pueden formar a los nuevos cuadros de detectives? Cuando tú conversas con un policía, ya perdió el interés o ya perdió la mística de ser un investigador. Los hay, pero son pocos, y tú mismo lo reconoces, la IRINCRE es una unidad emblemática. Sin embargo, ya esos jóvenes ahora ya se están poniendo de 45, de 50 años. ¿Cómo renovar? ¿Crees que es una buena idea tener una escuela de suboficiales en cada parte del país? Tú mismo me contabas alguna vez, en los balotarios para exámenes de ascenso, la opción múltiple es una buena medida para conocer
el logro de un oficial a nivel intelectual, a nivel dogmático, a nivel doctrinario, o crees que debería ser con un temario, ¿cómo crees que deberían ser los exámenes de ascenso en todo nivel? Es importante de que la evaluación tiene que ser exigente y para esto los exámenes tiene que, en la parte de conocimientos, tienen que ser a través no de un balotario, que son preguntas que uno se las puede aprender de memoria, sino tiene que hacer de un temario. Eso hace de que el policía profundice sus conocimientos y también tiene que tener méritos el trabajo operativo, quiere decir la desarticulación de las bandas u organizaciones criminales, las capturas, porque con algunos... Tiene que tener un récord, ¿no? Cada oficial, suboficial. Entonces. Porque vemos el caso de que como Marco Castro, siendo un oficial brillante, operativo, fue pasado a retiro tempranamente. Así es. Tempranamente. Y aquellos que de repente están haciendo una labor solamente de escritorio, son los que logran tener las posibilidades de ascender porque se privilegia de repente la parte académica y no la parte operativa, que es el trabajo y ahí también vemos los campo. Resultados, ¿no? A nivel de los comandos, vemos el resultado. En el último Recopol tengo ahí algunas síntesis. Felizmente fueron algunos oficiales generales en retiro a reforzar. Volvemos al fiscal, ¿no? El fiscal de la nación, a los fiscales. Ellos siguen con esta demanda diciendo que se irrespeta el rol conductor de la investigación del delito, pues según ellos corresponde al Ministerio Público y desnaturaliza el rol constitucional de la policía. Y hay dos artículos que lo dejo conocer, ¿no? De la Constitución, el 159 y el 166. La policía se abraza en el artículo 166 constitucional y las fiscales. ¿Qué creen ellos? ¿Son conductores? ¿Son directores de la investigación? ¿Nos puedes hacer la línea divisoria? Está claro, el Código Procesal Penal señala que ellos se encargan de la conducción jurídica. ¿Qué quiere decir? Que la policía actúe de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes. Ese papel le asigna, pero la parte de la estrategia operativa es de la Policía Nacional. El artículo 166 es claro, señala que la policía es la ejecutora de la investigación criminal y más aún, es la única institución que combate el delito. Y lo dice bien claro, ¿no? Y está expresamente señalado. Así que, y más aún, hoy en día, todos los fiscales supremos tienen graves cuestionamientos. Todos, absolutamente. Y se requiere que haya una reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial. Solamente el presidente de la Corte Suprema, frente al escándalo de las liberaciones de los delincuentes, ha señalado de que los fiscales y jueces tengan que ser procesados. Una actitud valiente y que simplemente el ciudadano se percata de que la policía hace su trabajo, pero los fiscales o jueces son los que los liberan. Hemos visto el último caso, en flagrante delito, fueron capturados los 3 sujetos que tenían secuestrada a esta joven dama. Esta empresaria de gimnasios. ¿Y qué es lo que ha hecho el Ministerio Público? Ha pedido 8 meses para investigar. Si es en flagrante delito. Ellos en una semana ya con el proceso deberían estar ya sentenciados, pero simplemente dilatan esta situación. El punto al revés, porque precisamente el Código Procesal Penal era para la celeridad, así como conversamos hace unos minutos, y la sentencia, pero al darle 8 meses y sigue una dilatación, y eso va a quedar quizás como una anécdota más en la bitácora de esta criminal que existe todo. Es un pavor, ¿no? Lo que se siente. Y podemos ver este último caso. Sí. Los que han sido detenidos registran antecedentes.
Empezando por ahí, ¿no? ¿Cuándo fueron capturados por la policía? Y por robo agravado, por graves delitos. Así es. Hace unos meses. Y hoy los vemos en las calles. ¿Para qué? Para que sigan secuestrando, como en este caso, pero los otros que están siendo liberados salen libres para seguir cometiendo asaltos y robos a mano armada, extorsiones, secuestros, asesinatos de diferentes modalidades, como es el sicariato. Esa es la realidad que el ciudadano puede observar, que cada día ve que el salir a la calle es un riesgo, y eso no debe ocurrir, ¿no? Exactamente, tocaste una fibra que, si bien empezó en Colombia o quizás en otros países, el sicariato aquí se ha replicado en nuestro Callao, y Voz Perú también es a nivel nacional. La otra semana tendremos al doctor Jorge Olivia Chávez hablando de sicariato en el Callao. Y bueno, estamos en una era de mezquindades, ¿no? A través de los fiscales, en un mundo binario, sin matices, en una sociedad huérfana de soberanía. Arturo, tú mismo dices que hay que reformar el Poder Judicial, hay que reformar el Ministerio Público, perfecto, y en relación a ¿quién lo va a reformar? Este sistema, la Presidencia de la República, eso que quede en el tapete. Más bien, ya que estamos a punto de terminar, acá tienes un antifaz. Tu último artículo, bastante viralizado, es revelando la identidad del agente encubierto. Y nada menos tiene que, o está circunscrita, la presidenta o la presidente de la República, Dina Boluarte. Está también nuestro contemporáneo, el general Morán, ex ministro de Interior. ¿Qué opinión tienes de Harvey Colchado? También, a la par con estos fiscales mencionados anteriormente, se puso un poco más, le poníamos una capa de superhéroe. ¿Es realmente Coronel Colchado un policía, esos super megas? Él estaba facultado para trabajar de agente cubierto. ¿Fue autorizado por quién? Marita Barreto tenía la autoridad para darle ese tipo de rótulo como encubierto, por favor. Como lo señalo en el artículo, el agente encubierto es un procedimiento especial para infiltrar organizaciones criminales. El policía es el único que puede asumir la función de agente encubierto. ¿Y qué ocurre? Solo el policía, ¿no? Solo el policía puede cumplir esa función y tiene que ocultar su identidad. Quiere decir que no puede alguien decir soy el oficial tal y voy a integrar voy a infiltrar esta organización. ¿Y eso pasó? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Días atrás hemos visto que en la declaración del ex ministro del Interior, Morán, él nos señalaba que Harvey Colchado y el coronel conocido como Vica habían actuado como agentes encubiertos. Lo mismo ellos lo han reconocido en el Congreso de la República hace unos días, y también lo ha señalado su abogado, el abogado de ambos, ¿no? Entonces, estos oficiales han desnaturalizado la figura del agente encubierto. Ellos, en primer lugar, son conocidos, no pueden utilizar esa figura especial. Y más aún, de que en el caso del coronel Lozano, él se encontraba desarrollando actividades académicas. Estaba en un curso de coroneles. ¿Cómo vas a tener la función? Siendo participante, no puede salir bajo ningún motivo. Y tendría que tener autorización del comando, porque él ha sido cambiado mediante resolución ministerial. De hecho, que esa situación no se ha dado, sino ya se habría conocido. Y en el caso de Colchado igualmente es grave, por cuanto en la última reunión que ha tenido ha sido cuando él ya estaba suspendido. Y una de las consideraciones del agente encubierto,
según lo que establece el Código Procesal Penal y la directiva correspondiente, es que las personas tienen que trabajar en la unidad especializada. Ninguna de estas situaciones se ha presentado. En conclusión, todo esto es un show que ha servido simplemente como los anteriores para causar impacto y no tiene ningún resultado. Alguien puede decir que eso no es cierto. A los 5 días han sido liberados el abogado Castañeda y otros más. Que estaban en detención preliminar. Que estaban detenidos. ¿Por qué? Porque no había la suficiente evidencia y se había desnaturalizado la detención preliminar. ¿Basada en qué? Basado en esta figura del agente encubierto. Yo creo que en las próximas semanas se va a ir dilucidando ello y todo este espectáculo quedará en el recuerdo. Así es, la fiscal Marita Barreto también tuvo hace unos días una desafortunada conclusión, ¿no? Donde dijo, ustedes están aquí en el proceso y demuestren su inocencia. Ella cree que las personas que están detenidas deben demostrar su inocencia y no ellos la culpabilidad. Entonces, clamorosamente se termina. Bueno, vamos a comerciales y terminamos después de esto. ¿Ya? Gracias. Muy bien, Arturo. Gracias, Néstor. Entonces ya lo rematamos. De acá vienen en 2 minutos. Sí, ya, entonces...